La verdad que coinciden ambos en que fueron crímenes de Estado, fueron situaciones donde el gobierno estuvo involucrado en estos hechos, pero que obviamente con contextos diferentes, situaciones diferentes y momentos del país sumamente diferentes. Claro. De entrada, en el 68 pues se venía lo que eran las Olimpiadas de México. El mundo entero estaba volteando a ver a México por el tema de las Olimpiadas, y en ese contexto se empiezan a desarrollar diferentes conflictos al interior de la UNAM, propiamente entre dos preparatorias. A raíz de un juego de fútbol se desata una pelea, y ahí interviene el ejército mexicano para tratar de calmar el conflicto. El problema es que entran a lo que es el edificio central de la preparatoria 1 que está incorporada a la UNAM, y eso, pues, como es autónoma la UNAM, provoca un conflicto, y ya de ahí se empieza a desatar todo lo que después conoceremos esta noche tan trágica en Tlatelolco, y ya de ahí pues empieza a despegar, ¿no? Con diferentes matices y temáticas, pero que empiezan a arrojar, los estudiantes empiezan a organizar, en todo el país empieza a haber una convulsión estudiantil. Los jóvenes empiezan a preguntarse por qué no tienen libertades, y estos jóvenes no se quedan solo en eso, sino se empiezan a organizar, a salir a manifestar, a organizar, a tomar calles, a hacer presión. Y de ahí surge lo que es el Consejo Nacional de Huelga, y el Consejo Nacional de Huelga pues completamente va a ser pues el rector de la organización de todo este movimiento, hermano. Así es, y que es importante mencionarlo, para este entonces, para el 2 de octubre, como bien lo mencionas, ya existía lo que es el Consejo Nacional de Huelga, que es importante mencionarlo y reflexionarlo. Es el eje central, el eje primordial bajo el que se sostiene todo este movimiento, que vino a cambiar la perspectiva de lo que es la manifestación estudiantil actualmente. 2 de octubre del 68, manifestación que, como bien lo mencionas, inició el problema con dos preparatorias, una de la UNAM, la Prepa 1, y la otra perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, si no estoy mal, donde pues bien se vienen esta serie de problemáticas, y que culmina con un cúmulo de estudiantes queriendo exigiendo sus derechos al gobierno en turno. Sin embargo, aquí hay algo que se queda a la opinión, y que es mucho de destacar: la empatía social que había en ese entonces. Como bien lo mencionaste al principio, ha habido diferentes episodios en la historia de México moderno que son similares, pero el contexto del 68 yo siento que no ha tenido otra característica igual. ¿A qué me refiero? A la empatía social que había. Los estudiantes estaban luchando por sus derechos en ese entonces, un derecho a la libertad de expresión, un derecho a ser jóvenes, no a ser estudiantes, a ser personas libres en un país libre, que bien estaban reprimidas por el gobierno, que los quería mantener a lo mejor hasta cierto punto callados, como pues al antiguo régimen en el que se desenvolvía México. Y que gracias a esta iniciativa que toman estos jóvenes, pues se unen más sectores sociales, obreros, amas de casa, mismos profesores, que a lo mejor vivían bajo un yugo de represión, que vieron ahí la oportunidad perfecta pues para salir a manifestarse a las calles. ¿Qué es lo que sucede? Ya este movimiento tenía bastantes días en desarrollo, y que no había otro movimiento en el ojo internacional. En ese entonces, el movimiento del 68 se tiene catalogado como el único movimiento de huelga estudiantil en el mundo, que eso pues también le da cierta plusvalía a los intereses por los que estaban luchando los estudiantes y toda la sociedad en general. Sin embargo, pues también hay que destacar que México ya estaba en el ojo internacional,
pues porque se avecinaban estas olimpiadas, ¿no? Y como todos los países sede, pues quieren tener una imagen limpia y una imagen pues honesta, por así decirlo, de lo que es su territorio, ¿no? Y pues el buen Tabo Díaz Ordaz no quería tener... Dientes Díaz Ordaz. El Dientes Díaz Ordaz y Luis Echeverría no querían que México fuera catalogado como un pinche país, ¿no? De revoltosos. ¿Qué es lo que sucede? Pues y sí, sí, o sea, y vienen a amedrentarlos, y no nada más a amedrentarlos, sino a aniquilarlos, a masacrarlos de una de las maneras pues más ruines que pueden existir. Lo comentamos ayer. No puedes utilizar las armas para reprimir una manifestación, llámese del índole que sea. Yo siento que ya el hecho de estar utilizando las armas para aniquilar a tus manifestantes, pues es que algo estás haciendo pésimamente como gobierno. No sé tú qué opinas. Así es, hermano. No, pues de hecho, para entender el 68 tenemos que comprender el contexto del que se movió el 68. Se estaba construyendo apenas se empezaba a hablar de una oposición, y estos fueron los primeros que empezaron a expresar una oposición real, donde podías decir y hacer. ¿Por qué fue tan puro ese movimiento? Porque pues realmente no eran los clásicos dinosaurios políticos que tratan siempre de generar ruido solo por ser oposición, como lo estamos viendo hoy el día con el Frente, que solo critican por criticar, pero no plantean nada de hacer cambios circunstanciales en nuestro país. Pero esa era la vieja política, claro. O sea, esa era la vieja del PRI, que también entendamos que el PRI era el PRI que venía de la Revolución Mexicana, donde a base a garrotazos fueron imponiendo ciertas leyes, fueron imponiendo cierto orden, pero que eso ya a través de los años después de la Revolución Mexicana, que empezó a haber una estabilidad económica, Pemex empezó a ser la gran industria de nuestro país, pues se vino lo que es la economía, y era una economía fuerte, güey. O sea, estábamos arriba del 6% en el PIB, o sea, quiere decir que estábamos casi a la par del dólar. O sea, que un peso valía $1. Entonces, sí era un mundo abismal de lo que estábamos viendo en la economía, y el poder en manos de malos gobernantes pues termina siendo catastrófico. Claro. Y eso fue el reflejo de esto, y que también entendamos, en ese momento en el mundo se estaban viviendo muchos cambios. Acaba de morir el Che Guevara, el Che Guevara murió en el 67, güey, y el Che Guevara pues es el reflejo, yo creo, de los 60s y 70s del símbolo revolucionario, güey. O sea, por estándar. No, que hasta la fecha el Che Guevara sigue siendo estandarte de la liberación. Era el símbolo de la revolución, sí. Era el símbolo de la rebeldía, de ir en contra de lo establecido. Algunos podrán contraponer la forma en cómo él hacía práctica su política, pero que eran momentos de auge, momentos donde se empezaba a respirar color, salía el movimiento hippie, salía el movimiento del rock más masivo, güey. Estaba los Beatles en su mero apogeo, los Rolling Stones, entonces había cambios sociales tremendos, y la juventud era obvio que se iba a reflejar en ese sentido, y que al último pues eran ejercicios justos, pues fueron los que empezaron a plantear la desigualdad social que existía en nuestro país, la desigualdad económica que existía en nuestro país. Entonces empezaban ya a hablar de temas más sociales y no solamente estudiantiles, y yo creo que ahí fue donde entró la empatía, porque pues gran parte de los mexicanos estábamos viviendo claro. Se estaba viviendo, pues nosotros no era, pero en ese momento se estaba viviendo, güey, y que recordemos, México en ese momento el 80% de nuestro país era rural y solo el 20% de nuestro país era urbano. Entonces era sumamente una desigualdad tremenda, hermano, en ese sentido. No, y aparte, o sea, el contexto en el que se desenvolvía todo este movimiento no es como lo